la genética de poblaciones y sus dilemas éticos. Yo pongo énfasis en los problemas éticos, aunque voy a decir dos o tres cositas también del ADN mitocondrial. Una de las vertientes de la ciencia genómica humana es la genética de poblaciones, cuya meta es determinar cómo 4 factores básicos han generado patrones de diversidad genética entre las poblaciones. Primero, la selección natural. Segundo, la deriva genética o cambios en las frecuencias de alelos en una población que no se establecen por selección natural, sino al azar. Tercero, la mutación o error en el proceso de copia de cada célula, que en las células germinales se transmite a la descendencia. Y cuarto, el flujo genético o influencia de unos pueblos en otros por movimientos y migraciones. Esta rama de la ciencia genómica se ha basado fundamentalmente en el estudio del DNA mitocondrial, es decir, el que se encuentra en las mitocondrias, que son organelos parecidos a bacterias que radican en el citoplasma de la célula y que contienen uno o varios pares de un pequeño filamento de DNA. Las mitocondrias no pueden crecer y duplicarse. Hace más de 1000 millones de años eran efectivamente bacterias con vida libre. Luego se adaptaron a la vida en el interior de las células en una simbiosis, es decir, una célula no puede prescindir de sus mitocondrias, pues ellas utilizan el oxígeno aportado por la respiración para producir energía, y las mitocondrias no pueden prescindir de la célula. El pequeño cromosoma que se encuentra en la mitocondria está formado por 15.600 nucleótidos, por lo que es más corto que cualquiera de los cromosomas nucleares, que tienen 3.200 millones de nucleótidos. Solo la madre transmite las mitocondrias a los hijos y puede haber mutaciones, es decir, que uno de esos nucleótidos sea sustituido por otro. A partir de ese momento, todos los hijos de esa madre tendrán esa mutación. Estas investigaciones han sido realizadas por varios científicos en más de 1.800 pueblos aborígenes de todo el orbe y han esbozado afinidades y diferencias genéticas entre los distintos pueblos del mundo, así como sus relaciones, migraciones y evolución histórica. La genética de poblaciones ha sido cultivada de manera sobresaliente por Luca Cavalli Sforza, al lado de Paolo Menozzi y Alberto Piazza. Estos estudios son fundamentales desde mi perspectiva, por su carácter interdisciplinario y su trascendencia para la historia, pues se ha realizado la lectura de la dotación genética utilizando datos aportados por la arqueología, la lingüística, la antropología, la historia, la demografía y la estadística. Con ese importante enfoque multidisciplinario, además de reconstruir la evolución de diversas comunidades, Cavalli Sforza ha contribuido a la invalidación de las antiguas concepciones racistas que se basaban en las características externas de los seres humanos, que han cambiado en respuesta al clima. Lo que la genómica ha revelado es la igualdad intrínseca entre los hombres, pues solo un 0.1% de los pares de nucleótidos en el DNA humano varía entre los individuos, según la lectura completa del genoma humano. Estos hallazgos permiten así superar, como dice Cavalli Sforza, cito, el abyecto racismo que ha dañado tanto la convivencia entre los hombres y ha ocasionado un sinnúmero de injusticias a lo largo de la historia. La confusión, las grandes tragedias y las crueldades a las que ha dado lugar la diversidad racial en el mundo son, en palabras de Macbeth, una historia contada por un idiota, llena de griterío y de furia, que no significa nada. Sin embargo, a pesar de que este 0.1% podría parecer una fracción mínima, la variación entre estas 3 a 10 millones de bases constituye el fundamento de nuestra identidad genética individual. Y es precisamente esta variación que ocasiona la diversidad entre las poblaciones la que ha dado pie al racismo. Pero este se invalida en tanto que la diversidad humana no rompe la unidad genética y no implica que unos pueblos sean superiores a los otros. El racismo, aunque pueda ahora manifestarse como discriminación por la desigualdad genética, es una construcción social, una forma ideológica, política, económica de interpretar las diferencias.
El hecho que ha descubierto la genómica es que somos biológicamente iguales y al mismo tiempo diversos. No existe la diferencia sin la unidad, ni la unidad sin la diferencia. Por tanto, no hay razón para que la diferencia llegue a tener un alcance ontológico. Desde la perspectiva genómica, no hay seres humanos superiores a otros. Por todo lo anterior, considero que filósofos, historiadores y antropólogos no pueden ya estar al margen de estos conocimientos, que también permiten entender las semejanzas en creencias, mitos y otras creaciones culturales. Sin embargo, es esencial destacar que no bastan los parecidos culturales para suponer que haya parecidos genéticos, pues la herencia cultural es tan radical en la historia humana como la genética. Los proyectos sobre la diversidad del genoma humano. Luca Cavalli Sforza fue el principal impulsor del proyecto sobre la diversidad del genoma humano, lanzado en 1991 por la revista Genomics. Cavalli lo define como un proyecto internacional de antropología que tiene como finalidad profundizar nuestra comprensión de la riqueza genética del hombre en su unidad y su diversidad. Su meta de colectar muestras en comunidades de todo el mundo para completar el estudio del genoma humano tuvo resultados extraordinarios, pues se pudieron estudiar los genes y el lenguaje de miles de personas en África, Europa y Estados Unidos. Entre otros resultados, se logró remontarse al origen del Homo sapiens sapiens y hallar genes relacionados con algunas enfermedades, como la enfermedad de Crohn. Un segundo, me pongo mis lentes. Bueno. La secuenciación del genoma humano, lograda en abril de 2003, hizo posible dentro de esta rama de la ciencia genómica la creación de un nuevo proyecto, el del mapa de haplotipos, HapMap, que se inició en 2004. El proyecto es producido por el Consorcio Internacional del HapMap con investigadores de 6 países: Japón, Reino Unido, Canadá, China, Nigeria y Estados Unidos. Como destaqué antes, y destacaron quienes me antecedieron, el DNA de 2 individuos es 99.9% idéntico, pero hay una variación que se da en una sola base o nucleótido, que es en lo que reside la individualidad. Estas variaciones se conocen como polimorfismos de una sola base, SNPs por sus siglas en inglés. Ellos confieren susceptibilidad o resistencia a enfermedades, determinan la respuesta a tratamientos farmacológicos y se heredan, por lo que cada población tiene variabilidades comunes. Los SNPs del genoma humano, ubicados en un mismo cromosoma, tienden a agruparse en un solo bloque, o loci, lugar específico del genoma al que se denomina haplotipo, por lo que son unos pocos SNPs los que bastan para identificar haplotipos singulares. Estos han sido denominados SNPs etiqueta. Y son precisamente los haplotipos los que tienden a variar entre distintas poblaciones humanas en función de factores geográficos, históricos y culturales principalmente. El proyecto busca reducir el número de SNPs que se requieren para examinar el genoma completo y asociarlos con un fenotipo, pues es suficiente conocer los 500.000 SNPs etiqueta en vez de identificar los alrededor de 10 millones de SNPs del genoma humano. La finalidad del proyecto fue obtener el mapa geográfico genético de haplotipos o bloques de polimorfismos de una sola base. Este mapa es una herramienta que permite a los investigadores hallar genes y variaciones genéticas que afectan a la salud, produciendo diversas enfermedades. Permite conocer los factores genéticos que producen la variación en respuesta a factores ambientales, la susceptibilidad a infecciones y la respuesta a los medicamentos. El proyecto HapMap se ha considerado así como el más novedoso y factible enfoque para alcanzar los objetivos primordiales de una medicina genómica en el orden poblacional. Se trataría de una medicina individual capaz de eliminar el problema de que un medicamento cure a una persona y sea ineficaz para otra con la misma enfermedad. El proyecto se inició analizando 4 poblaciones ancestrales: Yoruba en Ibadan, Nigeria;
japoneses de Tokio, chinos Han de Beijing, China, el más grande de los grupos étnicos de China, descendientes de la dinastía Han, que gobernó de 202 a.C. a 220 después de Cristo. Soy historiadora, perdón, el dato histórico. Y el grupo CEP, una comunidad caucásica de Utah, Estados Unidos, de ascendencia europea occidental y septentrional. Se logró así establecer los patrones de variación genética y elaborar catálogos de bloques genómicos para esas poblaciones. El Instituto Coriell para la Investigación Médica, ubicado en Camden, New Jersey, Estados Unidos, participa en el proyecto y en su repositorio de genética celular humana, donde desde hace más de 30 años ha almacenado líneas celulares humanas, se hallan las muestras recogidas por el proyecto HapMap. Antes de que un científico pueda utilizar las muestras, un comité de ética evalúa buscando que la investigación sea coherente con los acuerdos que firmaron los donantes de sangre y no se permite que las muestras almacenadas en el instituto se vendan. Bueno, eso establece el proyecto. En México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, fundado por Gerardo Jiménez Sánchez, se dio a la tarea de crear su propio HapMap, de la que llama Población Mestiza Mexicana. Así, en mayo de 2009 se presentó ante la comunidad del país el llamado Mapa del Genoma de los Mexicanos, resultado del proyecto que se inició en junio de 2002. Este proyecto se basó en la genotipificación de la población mexicana con el fin de determinar la predisposición genética a padecer algunas enfermedades. Los criterios de inclusión para realizar el mapa se basaron en la división política actual de México y fueron los siguientes: individuos mayores de 18 años, masculinos o femeninos, que hayan manifestado, cito, su voluntad de participar previo al proceso de consentimiento informado, que sean originarios del Estado, o sea, Estado de México, Oaxaca, etcétera, y que no tengan parentesco en primer grado con otros participantes. Se recolectaron muestras sanguíneas de 1.650 hombres y 1.650 mujeres en los estados de Yucatán, Zacatecas, Sonora, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Tamaulipas, Durango, Oaxaca y Campeche. En una breve síntesis, los resultados iniciales del proyecto fueron los siguientes. Las diferencias genéticas entre mestizos de varias regiones se deben principalmente a contribuciones ancestrales de poblaciones europeas y amerindias. Pues sí, a partir de la conquista. Para medir las diferencias genéticas entre poblaciones mexicanas y entre estas y las del HapMap, se realizó un análisis estadístico pareado. El resultado es que los mestizos comparten 96% de haplotipos con la población completa del HapMap, pero en comparación con los yoruba de África, caucásicos descendientes de europeos, chinos y japoneses de Asia, hay una variabilidad genética presente únicamente en los mexicanos, y ella deriva del componente amerindio de la población.